quiénes somos los que estamos organizando estas ponencias y luego pasaremos a la ponencia de la arquitecta Cintia Butrón. Para empezar con la presentación, le doy pase a Alexa Solís, que ella nos va a presentar lo que es Viernes por el Futuro Arequipa y lo que significa Viernes por el Futuro a nivel mundial. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, se te escucha claro. Ya, genial. Siguiendo con presentándonos, nosotros somos Viernes por el Futuro, Arequipa. Somos una parte de una red nacional. Somos Fridas Profite Perú, Arequipa, parte de un movimiento que agrupa millones de adolescentes y jóvenes en el mundo. Nuestras propuestas implican políticas y cambios urgentes hacia un modelo de transición que garantice la vida en el planeta. Este cambio depende de ti, de nosotros y sobre todo de las autoridades y de las empresas. Aquí tenemos algunas actividades que hemos hecho, incidencias a nivel de la región de Arequipa. Hemos hecho el plantón frente a la Amazonía. Hemos hecho huelgas mundiales por el clima. Ha sido la última el 24 de abril, que fue online debido a la cuarentena, la pandemia. Hemos hecho este seminario, es una réplica del seminario que se hizo a nivel nacional, entre otras. Este momento puede ser un espacio para poder empezar a hablar con claridad y empezar a tratar a la crisis climática como una verdadera crisis. Nuestros tres ejes son activismo, propuestas y acciones. La crisis climática está alcanzando un punto de inflexión y lo que hagamos hoy determinará nuestro futuro de manera inexorable. Estamos frente a una emergencia climática. Los años que vienen quedarán en la historia como aquellos en los que arruinamos el planeta sin lograr evitar su colapso, a menos que generemos transformaciones sin precedentes para salvarlo y garantizar nuestro futuro. Aquí tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, como parte de los seminarios virtuales, como parte de la Escuela Nacional frente a la Crisis Climática, este ya es nuestro quinto seminario. El día de mañana ya solamente nos faltarían 2 seminarios. Ya tenemos una pequeña recopilación de los seminarios que ya se han dado, han sido ya expuestos. Y bueno, el día de hoy estamos con la señorita Cintia Butrón Revilla, con el tema alternativas sustentables. Únete al trabajo de equipo de Bienes por el Futuro Arequipa. Nos puedes encontrar en nuestras diferentes sedes a nivel nacional. Estamos en Villa Centro, Villa El Salvador, Piura, Arequipa, Camaná, Trujillo, Huancayo, Cusco y Ucayali. Muchas gracias. Gracias, Alexa. Enseguida vamos a presentar a la arquitecta Cintia Lady Butrón Revilla. Ella es máster en Ecología Urbana e Industrial por la Universidad Autónoma de Barcelona, arquitecta de la Universidad Nacional San Agustín, ex becaria Pronavec. Sus estudios de maestría realizados en las instalaciones del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental y su participación en el Grupo de Estudios de Movilidad, Transporte y Territorio en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, aunaron a su conciencia ambiental y su compromiso en la gestión de ciudades sostenibles. Investiga sobre movilidad urbana sostenible, la vida pública, Smart Cities, la gestión rural del riesgo. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional San Agustín, es co-investigadora en los proyectos Smart City Arequipa y Urbanismo de Emergencia en el Valle del Colca. Así también es miembro fundador de Ciudades Urbanismo Colectivo en Arequipa. Y con toda esta presentación le voy a dar el pase a la arquitecta Cintia Butrón para que nos presente el tema de hoy día. Espero que sea de su agrado para todos y las preguntas que tengan pueden ir pasándolas por el chat o si no al final también les podremos dar pase o pueden escribirlas en el chat para pasar a leérsela al arquitecto. Buenas noches con todos. Muchas gracias por unirse. Bueno, muchas gracias Javier, muchas gracias por la presentación también. Bueno, voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar.
Bueno, no sé si me pueden confirmar si se escucha claro. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha Sí, bien y se ok, ven las diapositivas. ya está. Entonces, bueno, agradecerles nuevamente por dar un espacio para poder hacer comentarios y este tipo de discusiones que nutren mucho los avances y las miradas a futuro para nuestra ciudad y bueno, para todo el mundo, ¿no? El tema que vamos un poco a trabajar o conversar ahora es las alternativas sustentables después de este planteamiento, este Times del estado de emergencia, ¿no? De lo que normalmente se están hablando a nivel mundial, que es la pandemia. Yo les voy a comentar acerca del BTAF, un poco se ha denominado así, el before, el times y el after de lo que es el COVID-19. En el Before vamos a hablar un poco de lo que es la crisis climática, que es justamente lo que es el tema central del BFF, que es el viernes, los Friday para el futuro, ¿no? En el caso del Times vamos a vernos en este espacio de tiempo en el que el aprendizaje crítico sobre las experiencias ha hecho que comencemos a tomar decisiones respecto al COVID, ¿no? Respecto a la pandemia. Y el after es, vamos a hablar un poco de la posición, de los paradigmas que se están dando, de las ideas que se están manejando en adelante para poder impulsar cada una de las cosas que estamos viviendo en el Times. Entonces, iniciando, nosotros sabemos de que estábamos en una crisis, estamos en una crisis climática, en donde el factor más dañado era las ciudades y las regiones metropolitanas. Las ciudades que tenían expansión urbana, las ciudades que tenían contaminación industrial, las ciudades que tenían gran congestión vehicular y que habían dañado y normalmente estaban afectando la salud ambiental y la salud de sus pobladores, ¿no? Estábamos en un espacio en el que todos apuntábamos a diferentes datos que se nos daban a partir del CO2, pero una preocupación muy, muy grande y el mayor reporte de datos era este, ¿no? En donde que para el año 2014 teníamos 17.41 millones de kilómetros cuadrados de hielo en el Ártico y para un 2017 habíamos bajado a 16 millones y notábamos oleadas de calor y realmente mediciones notables e importantes respecto al calentamiento global. Y entendíamos de que ese confort en el que estábamos sosteniendo nuestro planeta nos estaba llevando a un lugar en el que no sabíamos si iba a ser el óptimo y si nuestra forma de vivir realmente iba a cambiar, ¿no? Y a gritos comenzamos a pedir el Save the Planet, ¿no? Que era salvar el planeta, ¿no? De alguna u otra forma trabajar en grupos, hacer activos, realmente no solo estaba en la normativa, sino cómo implementar la normativa para creer en este Save the Planet, que teníamos que cuidar el planeta, que ya no teníamos, que ya teníamos mediciones que nos estaban alertando a un futuro. Entonces, en este gran paradigma, en este gran trabajo que estábamos realizando, llegó de un momento a otro lo que estamos viviendo ahora, el Times, en donde desde China, Italia, Francia, Estados Unidos y Latinoamérica se nos pidió distanciamiento social, porque de un momento a otro se desató una pandemia a nivel mundial que nos pedía comenzar a pensar y a tomar decisiones. Entonces, es aquí donde nosotros actualmente hemos comenzado a, por ejemplo, ¿no? Esta imagen que les muestro de cómo la gran marca del consumo de alimentos decide también separarse, ¿no? El cómo ir a comprar al supermercado ahora tiene una forma diferente de hacerlo. El que el Estado te pida que te quedes en casa para poder cuidarte, en que el transporte público comenzó a ser más cómodo porque la mayoría de personas comenzó a utilizar la movilidad individual y a comenzar a caminar por sus barrios y ya no utilizar el transporte masivo, ¿no? Que era la solución antes de la pandemia, la gran solución.
pero que muchas ciudades latinoamericanas no podíamos apostar por eso, porque económicamente no teníamos todo el dinero para poder manejar tamañas infraestructuras, ¿no? Y que en Europa, por ejemplo, se habían construido durante muchos años. Y finalmente, la tecnología, ¿no? Cómo la tecnología logró acercarnos. Y frente a todas estas experiencias es que a nivel gubernamental comenzamos a manejar un aprendizaje crítico sobre las experiencias. Si bien hubieron el presidente que tomó decisiones rápidas, el que no quiso tomarlas, o el que en determinado momento no quiso aceptar la experiencia de otro lugar para poder asumirlo en su ciudad, hubieron muchos puntos de vista, ¿no? Entonces aquí surge un sesgo entre que normalmente antes de la pandemia nosotros se miraba primero a la academia, y la academia reportaba problemas y las normas y las leyes se hacían, ¿no? Actualmente la academia no está en las manos de actuar tan rápido, no puede escribir tan rápido. Les pongo aquí un collage de conferencias porque realmente ha sido increíble el manejo de congresos, el manejo de seminarios, de charlas, en donde muchas personas con mucha trascendencia han comenzado a dar comentarios, pero que todavía no los han escrito, ¿no? Que todavía no están en papel. Entonces no nos permiten realmente aportar, ¿no? Aportar para poder llegar a una política, para que los presidentes puedan decidir. Entonces la ciencia actualmente está en trabajo, actualmente está en poder trabajar todo esto para poder realmente iniciar algo, ¿no? Iniciar, entre comillas, podríamos, no lo han definido muchos, lo han hablado, pero lo único que se alega es que es un nuevo paradigma, ¿no? Teníamos el paradigma de la sostenibilidad, hoy tenemos un paradigma que, si bien aquí tenemos una serie de ideas de cada uno de los conversatorios que han habido, de muchas de las cosas en muchas de las sesiones que se han dado a nivel virtual, en donde la gran alegría para muchos de los que ejercemos ciudad, o sea, de los que un poco trabajamos en ciudad, es que no solo han hablado economistas, no solo han hablado geólogos, geógrafos, historiadores, sino también los ingenieros se han atrevido, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les pongo el mensaje que da un poco dentro del contexto de publicación de Google en el informe de movilidad a nivel mundial, en donde Google se atreve a sacar un informe de los datos de movilidad a nivel mundial de algunas ciudades. Y es Mark Skilton, que es director de la Red de Innovación de Inteligencia Artificial. Él determina, ¿no?, que el COVID es una emergencia, y en base a esta emergencia dice que los gigantes de Internet y las plataformas de redes sociales podrían desempeñar un papel responsable para ayudar a contribuir una inteligencia colectiva para el bien social. Y nos deja claro que en lugar de obtener ganancias, ¿no? Normalmente las cosas que se diseñan, el Facebook, el Instagram, el Google, bueno, diferentes aspectos a nivel programación, llamémosle, son para generar ganancias económicas, ¿no? Son para los privados, pero ¿qué estamos nosotros en el público ganando de esto? Ahí queda el cuestionamiento. Pero este ingeniero lo deja claro, ¿no? Ya no es un lugar para obtener ganancias, sino más bien inteligencia colectiva para el bien social. Ya no es la inteligencia artificial, sino la inteligencia colectiva. Otra de las personas que realmente se sentó a comentar cosas muy claras, es muy importante en este caso el que los académicos ejerzan gestión pública, que nosotros le llamamos, pero que los académicos ejerzan políticas es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, Mark Skilton está dentro de una dirección y no solo ejerce academia, al igual que John Tai, ¿no?, que dirige, secretario general del Fórum de Transporte Internacional, en donde él es muy, muy satisfactorio escucharlo, sobre todo para los que estudiamos movilidad urbana, haber dicho que los gobiernos tienen la oportunidad de establecer políticas que impulsen la transformación del transporte hacia una movilidad sostenible, a una movilidad más accesible, más inclusiva, que también sea más resistente, ¿sí? ¿Por qué él dice resistente? Porque cuando él le consultan,
Él dice que nunca antes los líderes mundiales habían puesto tantas restricciones al movimiento de personas y mercancías. Prácticamente las formas en las que se había dominado el transporte, las formas en las que se había dado el DOT, el desarrollo sostenible orientado al transporte, pues no estaba respondiendo correctamente, ¿no? Entonces aquí pueden ver una imagen del metro de Medellín, en donde justamente en una publicación que se hizo de un diario, la logré capturar en Facebook, cómo realmente se anunciaba un cambio de paradigma, se anuncia un cambio de paradigma del transporte público, ¿no? Que es el transporte que realmente genera mayor economía y el número de desplazamientos más alto a nivel mundial, en donde tenemos que ver, y todas las ciudades tienen que ver, que estas grandes inversiones que se han hecho a nivel de ciudad, a nivel mundial, pues respondan a este nuevo sistema de vida, ¿no? Entonces, aquí yo me centro un poco a lo que justamente habla John Tae, en donde define claramente que nosotros estamos en un proceso de recuperación. Particularmente lo tomé y se notó en un comentario del periódico en el que él escribe, en donde le dicen, o sea, ¿estábamos enfermos? Claro que sí. En nuestro anterior paradigma estábamos alertando que estábamos enfermos. Y ahora tenemos un indicador muy, muy importante para poder decir que podemos trabajar en sostenibilidad, porque es el distanciamiento social. Es un indicador que no lo teníamos. Es un indicador que muchas de las personas que hemos estudiado sostenibilidad o ecología no lográbamos hacer entender a las personas por qué hacer las cosas, ¿no? Él da 3 factores esenciales, son muy, muy claros. El primero es básicamente que tenemos que trabajar juntos, que se nos ha iniciado esto desde que comenzó la pandemia, el que tenemos que trabajar por la otra persona, ¿no? El que tenemos que cuidarnos por la otra persona. El segundo es, deja muy, muy en claro el intercambio de los datos, ¿sí? Si bien lo recalca mucho Skillson en lo que es Google, también lo refuerza él diciendo que los datos sobre movilidad del sector privado deberían trabajarse a nivel gubernamental, ¿no? Para ayudar a contener las infecciones del COVID. Si bien en el caso de China, de Japón, se ha utilizado mucho esto, pero en demás ciudades no se ha logrado hacerlo porque se tiene muy en cuenta la restricción de la seguridad, ¿no? La seguridad en sí. Y bueno, como tercer punto, como tercer factor, nos habla del pensar en el futuro, pero pensar en ese futuro eficaz, ¿no? Ese futuro de planificar una era post-pandemia, que esto no es algo que ya pasó y no va a pasar nada después, que vamos a regresar todos a la normalidad entre comillas, ¿no? Entonces, respecto a este pensar el futuro, es que yo me desplazo a la última parte, en donde corresponde un poco de hablarles un poco sobre las alternativas, ¿no? Este after del mundo post-COVID, en donde 3 latinos, que bueno, son investigadores, se sientan un poco a conversar y dan algunas conclusiones muy, muy interesantes sobre lo que normalmente los urbanistas, arquitectos y planificadores hemos visto como el remedio, que es la ciudad densa. Densificar la ciudad va a hacer que ya no nos desplacemos, ¿no? Pero ellos dicen claramente que la ciudad densa debe de una vez por todas morir como modelo urbano. Y lo dicen muy, muy claro, ¿no? Ahora, ¿por qué lo dicen? Porque normalmente siempre hemos dicho que tenemos que hacer una ciudad densa, hacer ciudad compacta. Richard Rogers lo dice desde hace muchos años que tenemos que hacer ciudad compacta, pero actualmente nos corresponde hacer ciudad compacta, pero con distanciamiento social. Entonces, ahí es donde ellos hablan sobre los entornos, pero unos entornos saludables, equitativos, incluyentes y sostenibles, pero pensados y basados en el distanciamiento social. Entonces, yo aquí les presento un poco una alternativa 1, que es ligado un poco a lo que se ha leído acerca de este conversatorio, o de estos puntos de vista que tienen estos tres científicos, estos 3 investigadores. En realidad, Governor es venezolano. Governor vive en Europa, pero él es venezolano.
Él en realidad nos dice que reconoce, ¿no? En esta conversación reconoce que habían 5 paradigmas y que eran modelos que estábamos siguiendo erróneamente. Entonces, este primer paradigma del que nos tenemos que sacar y tenemos que dejar es el de la ciudad carrocentrista, ¿no? El carro no va más, definitivamente el carro no va más. Yo no sé cómo lo vaya, aquí hay un ejemplo de cómo va a pensar Milán, cómo pueda pensar Barcelona, cómo pueda pensar Arequipa, cómo pueda pensar Lima, Trujillo, de que la ciudad con el carro no va más, porque en realidad podríamos pensar desde un punto de vista de la innovación y la tecnología, de que podríamos, como en Francia, si yo quiero salir con mi camioneta un fin de semana, pues me toca pagar impuesto, ¿no? Porque estoy utilizando más espacio del área pública, de la calle. Y si quiero salir con mi auto personal, pues ahora será algo mucho más pequeño, si quiero utilizar carro, si quiero utilizar el auto, ¿no? Ahora, como segundo paradigma, nos dice que la ciudad debe ser policéntrica. Eso realmente lo hemos sabido siempre, ¿no? Pero no debe requerir de tantos viajes en auto. Uno puede tener una ciudad policéntrica, pero depende mucho del auto, ¿no? Los que viven en esa ciudad policéntrica dependen del auto. Pero aquí le agrega sustancialmente él de lo que ya tenemos medido, ¿no? Medido a nivel de investigación, de que nosotros no debemos tener más de 20 minutos caminando, o sea, debemos caminar no más de 20 minutos para encontrar nuestros servicios, para encontrar nuestro trabajo, para encontrar la diversión con nuestros hijos, para encontrar el pago de servicios. Pero bueno, a este segundo paradigma, desde un punto de comentario personal, es importante tener en cuenta de que la tecnología nos ha ayudado muchísimo. Desde casa ahorita estamos pagando servicios, estamos haciendo compras, estamos creando nuevas actividades que si bien se habían pensado en una ciudad sostenible, hoy lo estamos haciendo, ¿no? Porque se nos ha pedido el indicador distanciamiento social. Lo otro es el tercero, ¿no? Este tercer paradigma de la segregación de la población. Este paradigma me parece muy interesante porque hace una comparación muy clara entre Canadá y un ejemplo, ¿no? Nos da el ejemplo de Canadá y Bogotá. Canadá es un espacio muy bello para vivir, pero tiene un clima muy, muy agreste. Y existen las áreas suburbanas, ¿no? Existen personas que viven en lugares preciosos, pero tienen que viajar en su auto o para trabajar o para de repente desempeñar algunos servicios de la ciudad, pero en el caso de que se diera alguna tormenta no pueden realizarlo. Entonces hay un trabajo del uso mixto, de hacer que los barrios comiencen a surgir, hacer que en Canadá la población realmente solo viva dentro de su barrio y esas áreas suburbanas se vuelvan realmente mixtas, ¿no? Tengan todos los servicios allí. Como lo que también pasa en Bogotá, pero en Bogotá está completamente sesgado porque los ricos viven en el norte, los pobres viven en el sur. Entonces, ahí es lo que necesitamos son ciudades espacialmente y socialmente integradas, ¿no? En donde se me ocurre un poco la idea de que en mi propio barrio yo tenga al carpintero, a la persona que me pueda venir a ayudar a cortar el césped o el arbolito que tenga en mi patio, o a la persona que viene a ayudarme con mi bebé, que viva cerca, ¿no? Que no tenga que desplazarse hora y media para poder llegar a mi casa. O sea, que mi barrio sea socialmente integrado, no esa segregación de tener el barrio de la clase alta, el barrio de la clase media, y se cierran con puertas y rejas y comenzar a hacer una ciudad más tejida, ¿no? Más tejida frente a la pluriculturalidad, frente a la cultura que podemos tener nosotros y a nuestras formas de vivir. Después nos habla del cuarto paradigma que debemos dejar, que es la típica discusión de cómo hacer ciudad. Siempre nos hemos preguntado cómo hacer ciudad y normalmente la ciudad depende de la densidad, ¿no? Si la ciudad es muy densa, no es densa, de lo urbano, de lo rural. Entonces aquí él sí nos dice claramente que no se deben seguir manejando extremos, seguir de repente de manera muy ingenieril, decir que vamos a hacer rascacielos de 40 pisos porque queremos densificar, porque queremos hacer ciudad compacta. Nos hemos dado cuenta que los índices mayores de contagio, sobre todo en Lima y en Europa, se han dado en espacios con densificaciones muy altas.
¿no? Ya hay estudios de eso, donde los mapas reportan claramente que en donde los edificios superan los 5 o 6 pisos, ha habido mucha más contaminación. Entonces, perdón, mucho más contagio, ¿no? Entonces ahí tenemos que pensar un poco, ¿no? O sea, tenemos que trabajar en densificar, pero tampoco es exagerar, ¿sí? Se ha olvidado mucho el manejo en arquitectura, por ejemplo, de la barra, y hemos utilizado mucha arquitectura horizontal. Quizás la barra nos permite trabajar un poco más conjunto habitacional, trabajar realmente el habitar vivienda de una forma distinta, que es aquí un repensar de los arquitectos, porque la ciudad, cualquier ciudad, su mayor porcentaje siempre va a ser residencial, y el cómo los arquitectos trabajemos vivienda es un indicador importante para hacer ciudad, ¿no? Si nosotros tenemos gran índice de informalidad, es porque a los arquitectos se nos ha ido un poco la mano sobre cómo vamos a trabajar esa vivienda informal, ¿no? La imagen de una ciudad depende mucho de el trabajo del arquitecto, ¿no? Si el centro histórico es tan bonito es porque el arquitecto estuvo en su tiempo, en su espacio y con las normas claras. Actualmente el cómo hacer ciudad está en manos de todos, lo hemos visto en el collage que les he presentado. Me da mucho gusto de que muchas personas se hayan puesto a hablar de ciudad. No se han quedado sentados todos porque ahora sí, el que se queden en sus casas ha hecho que piensen cómo vamos a hacer ciudad. Antes era que los arquitectos, los urbanistas y los planificadores les colocábamos las cosas en la ciudad, como haberles colocado, por ejemplo, un Mall Aventura Plaza en el hipódromo, haberles colocado un Parque Lambramani no sé, o haberles hecho la plataforma del Avelino Cáceres, no le hemos hecho los arquitectos, pero la ha hecho la misma sociedad y en realidad hemos actuado, hemos trabajado en mover cosas en la ciudad como constructores y depende mucho de nosotros, pero estamos haciendo ciudad, ¿no? Lo bueno es que ya muchos se han sentado a pensar cómo le estamos haciendo y por qué le estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo así. Eso es un buen paso. Y finalmente el quinto paradigma del que nos habla Governor es algo muy interesante que me parece buenísimo, que es la microeconomía, que es justamente lo que está muy relacionado a mi maestría, que es la ecología urbana, hablar de los huertos urbanos. Entonces, el repensar la ciudad con huertos urbanos era algo tan hipotético, tan de ciudades que lo hacían muy puntualmente y no lo sé, realmente no. Hay muchos estudios en ecología económica que sustentan claramente que un huerto urbano debería trabajarse, debería hacerse como acupuntura de la ciudad, pero se ha impulsado muy poco. Pero si realmente estos paradigmas se van trabajando, si dejamos el automóvil, si hacemos un barrio mucho más compacto, si trabajamos el pensar un poquito más la ciudad, el pensar un poquito más la vivienda, desde un punto de vista de dejar un espacio de huerto como lo teníamos antes. Normalmente las viviendas que tenían 250 metros cuadrados hace muchos años se pensaban con un huerto, ¿no? Teníamos huertos. Normalmente hasta juegan un poco diciendo de que yo por ejemplo, me encanta comer fruta y me dicen, es que ella ha nacido en el huerto de la casa, ¿no? O sea, el primer lugar donde me trajeron después de nacer en el hospital fue el cuarto del fondo y era antes un huerto y yo dormía ahí, ¿no? Entonces, es en realidad de que las ciudades, las viviendas tenían este factor importante, ¿no? El huerto, que generaba un microclima, que generaba mucho en nuestro casco, en nuestro trabajo, y que actualmente es microeconómico, ¿no? O sea, nos ha generado microeconomía y lo estamos viendo en este times de la pandemia. Entonces, aquí yo los dejo un poco con esta frase en donde resume dejar estos paradigmas, en donde en las ciudades policéntricas, si bien hay que hacerlas, debemos tener distritos mixtos, ¿no? Peatonales. La idea de las microeconomías sería muy importante para que no todo, para que si recordáramos una nueva crisis como la que estamos viviendo, no todo se destruya, ¿no? Y que el equilibrio no se pierda. Entonces, como alternativa 1, les dejo esta, y como alternativa 2, hablarles un poquito de un conversatorio que se hizo sobre movilidad, transporte y sobre el COVID, en donde se ha esclarecido a nivel transporte que si bien no debemos dejar de lado los objetivos de sostenibilidad,
en donde se hablaba de la bicicleta, en donde se trata de impulsar la peatonalización. Es importante tener en cuenta que existe una fórmula para el transporte, que ellos ya la han planteado claramente, que es el evitar, el cambiar y el mejorar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Como dice aquí, debemos evitar las medidas para reducir la demanda de transporte individual, ¿no? El motorizado. Evitar completamente, ¿no? Tratar de no utilizar transporte individual mucho más de manera motorizada. En el caso del cambiar, promover lo que ya le habíamos instaurado en academia, que era movilidad activa. Normalmente en investigaciones se hablaba hasta el año 2015, 2016 de movilidad con transporte motorizado, movilidad con transporte no motorizado, y de repente la academia, después de mucho investigar desde el punto de vista médico y el punto de vista de la movilidad urbana y de las funciones urbanas en una ciudad y las accesibilidades, decretaron que la movilidad no motorizada pues era movilidad activa, que si tú caminabas y tú tomabas bicicleta, se te daba la categoría de activa. Entonces, si ustedes ven investigaciones o leen artículos científicos a partir del año 2016-2017, la movilidad no motorizada se le llama movilidad activa. Y que era el caminar y el montar bicicleta, ¿no? Tenemos que promover esto. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero ahora existe. Tenemos la oportunidad en nuestras manos y tenemos que hacerlo. Y el mejorar. Finalmente, el mejorar es mejorar como dice aquí, las operaciones y los servicios. Esto va más dirigido al transporte público. Si se ha invertido tanto dinero en tener transporte público, porque en realidad sí, el transporte público en una parte del paradigma fue ese transporte que permitió que el automóvil se dejara, ¿no? Porque muchas personas se trasladaban con automóvil y en algunas partes del mundo han dejado el automóvil por utilizar el transporte público porque se tiene un transporte público de calidad. Si bien ahora el transporte público está enfrentando el cuestionamiento del distanciamiento social, ¿cómo logramos enfrentar? Pues tenemos que trabajar en ello, se tiene que mejorar, ¿sí? Se va a conservar, pero se tiene que mejorar. Ahora, bueno, finalmente, hablar de lo que es la innovación tecnológica, del evitar, cambiar y mejorar. Es importante reconocer aquí que esa innovación tecnológica nos va a permitir que estos tres campos se desarrollen de manera correcta. Yo hablarles un poco desde el punto de vista de la innovación tecnológica, que si nosotros vamos a evitar utilizar el automóvil, lo que podríamos hacer en innovación tecnológica es que los autos sean un poco más a la ergonomía de la persona, ¿no? Que si una persona no puede estar en un auto de capacidad de 6 personas, una sola persona no puede estar trasladándose en un auto con capacidad de 6. Tiene que reducir, ¿no? Si yo me voy a trasladar individualmente, pues tendré un auto a lo mucho de capacidad de 2 o saldrán los autos de capacidad de una persona. Ahora, el cambiar, desde el punto de vista de innovación tecnológica, nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros desplazamientos, cómo son nuestros desplazamientos. Si vamos a caminar y montar bicicleta, tenemos que sentirnos seguros y a veces los aplicativos móviles o los datos o los reportes de la ciudad, del clima y todo esto, el innovar en tecnología nos permiten saber que si hoy yo voy en bici y va a llover, pues tengo que llevar algo para la lluvia, ¿no? Que si hoy me toca caminar y va a hacer mucho sol, pues tengo que llevar una gorra por ahí, ¿no? Entonces, la innovación tecnológica nos ayuda un poco a proyectarnos al futuro. Y el mejorar definitivamente está ligado a la innovación tecnológica, habría que ver de manera muy, muy loca. Yo he escuchado en algunos ingenieros de diseño mecatrónico, de que las personas pueden tener en su como arete o como pulsera un detector de espacio y como los sensores, ¿no? Y que si una persona se te acerca más de 1 metro, pues tendría que sonar. Me pareció muy gracioso porque estaríamos sonando todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, es una forma, ¿no? de innovar tecnológicamente y pensar. O sea, la verdad que todas las carreras están pensando por ahí un poco cómo vamos a solucionar esto del distanciamiento social. Entonces, como alternativa 3, yo los dejo con esto que es prácticamente de la ODS,
el desarrollo sostenible, la organización de los objetivos del desarrollo sostenible. Ellos han planteado, justamente también se lo he alcanzado a Javier, está también en internet, pueden descargarlo en PDF, yo también lo logré descargar. Si bien aquí ya nos dicen claramente qué hay que hacer respecto al COVID, me parece una respuesta rápida, pero muy concreta, en donde justamente del tema que estamos hablando ahorita, que es acción climática, que es la 13, el objetivo 13, nos habla de que la pandemia podría derivar en un menor compromiso con la acción climática, ¿no? Pero también es un menor impacto ambiental, que sí lo tenemos claro. O sea, ahorita todas las mediciones nos van a ayudar. Aquellos que estamos comprometidos con el clima, la verdad que yo sí tengo una gran felicidad, porque yo siempre decía, los índices tienen que bajar algún día, pero no creí que iban a bajar tan drásticamente y que íbamos a mostrarle al mundo que realmente pues tenemos indicadores para decirles que si no hacen eso, pues va mal, ¿no? Realmente va mal. No sabemos ahora cómo la Tierra se vaya a comportar, no sabemos, la verdad no se sabe. Si bien un poco algunos amigos que están en España y algunos amigos que están en Italia me han comentado ya esta parte de que ya han salido del estado de confinamiento. Y bueno, en Europa están en verano, ¿no? Debe ser súper, súper complicado no ir a la playa y no optar por tus vacaciones, pero el comportamiento ha sido bastante libre, ¿no? Están saliendo sin protegerse. Esperaremos, ¿no? Esperaremos como si no se da una nueva ola o a ver cómo se comporta. Ahorita estamos en el Times, en esa parte en la que tenemos que experimentar, en esa parte en la que estamos en el proceso crítico, en ver cómo instauramos crítica, reflexión sobre lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, bueno, los dejo con estas 3 alternativas, espero haberles dado algo de información. Y bueno, es todo lo que tengo que comentarles, espero, de repente hay, creo que una ronda de preguntas, a ver si podemos conversar sobre el tema, ¿no? Sí, muchas gracias, Cintia. Sí, si tienen alguna pregunta pueden indicarlo a través del chat. Yo se las pasaré a leer, o si es que quieren formular su pregunta también lo indican para poder activarles el micrófono. Anímense a preguntar, aprovechen el tiempo que tenemos hasta las 8. Sí, a ver ahí, ojalá. Sí, parece que todavía no se animan a preguntar. Cintia, de repente para ir viendo un poco, ya tenemos una pregunta. Dice Mauricio Tos, muy buenas noches. ¿Qué aplicaciones usarías para hacer un estudio de movilidad urbana? Ok, a ver, ¿qué aplicaciones utilizaría? Bueno, ahorita aplicativos hay, ¿no? En realidad, el aplicativo que se llama, bueno, el Smart Tracking, los aplicativos que te permiten seguimiento a partir del GPS, habría que diseñar qué es lo que tú quieres saber o obtener de la población. Porque el tracking lo tenemos todos. El tracking es algo que lo tienen en el aplicativo de Facebook, en el aplicativo de Instagram. El GPS siempre está con ustedes. Si tenemos que ver movilidad, es muy importante el tracking, pero realmente depende del aplicativo también que ustedes quieran diseñar, o sea, hasta qué punto quieren saber de la persona que está haciendo el track, ¿no? O sea, de la persona que está haciendo el recorrido. No sé si he logrado contestar la pregunta. A ver, Mauricio dice, horas punto estudiantes, por ejemplo. A ver, ¿qué dice? Horas punta de estudiantes. Claro, horas. No sé si me escuchaste bien. Sí, horas punta estudiantes, por ejemplo. Ay, no entiendo la pregunta. Horas punta, estudiante. A ver, dice usados para hacer De repente hacer un estudio, un seguimiento en horas punta, entiendo.
Claro, sí, ¿no? Es que ahí la investigación va un poquito ligada a los datos van a estar, los datos, como te comento, tú puedes determinar que te dé velocidad, te dé tiempo, y la conglomeración de datos te va a decir, ¿no? El punto no es recaudar los datos, sino cómo los analizas. Entonces, si tú quieres ver un poco los estudiantes de colegio para ver el análisis, el origen-destino, ¿no? Es que son bastantes indicadores de análisis. Tendrías tú que definir si lo que vamos a ver es estudiantes y horas punta, pues tendríamos que sacar eso de la data, ¿no? Registrar, extraer eso de los datos, tiempo y velocidad de desplazamientos también podría ser, ¿no? Cuánto demora un estudiante en bicicleta llegando al colegio, cuánto está demorando en transporte público. Entonces, todo eso se puede extraer de los datos móviles. Muy bien. Vivian Abigail Estrada Amador nos comenta, todo está muy claro, pero desde Honduras es casi imposible el tema de transporte amigable por el tema de violencia. Yo creo que acá en Perú también se puede ver un poco de eso, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Yo creo que los aplicativos móviles que estarían faltando son esos aplicativos que nos muestren las zonas inseguras de nuestra ciudad, sobre todo ahora que vamos a ejercer transporte activo, ¿no? Movilidad activa, perdónenme. Acabo de hacer un gran error, transporte activo, no, movilidad activa. En el caminar y el vivir en bicicleta, ¿no? En el ciudadano de a pie y el ciudadano de ruedas en bici, necesitamos reconocer nuestras zonas inseguras, las zonas en donde de repente son muy oscuras, las zonas en donde no tengo iluminación. Ese reporte, sí, tienes mucha razón, en las ciudades latinoamericanas sufrimos mucho de eso, es algo que tenemos que comenzar a reportar, comenzar a hacer. Yo tengo el honor de tener una compañera, mía, arquitecta también, que ha trabajado su tesis de maestría en la Universidad de Valencia justamente en este tema, en donde lo hace directamente, hace un estudio para las mujeres, ¿no? El mapa, determina un mapa de los lugares en donde te han hecho o te han robado o te han asaltado, bajo una encuesta muy básica, ¿no? Una encuesta, y las personas contestan la encuesta en Google y colocan los lugares en el mapa, ingresas el mapa en la encuesta, y la persona puede colocar en los lugares que ha sido atacada, ¿no? O ha sido, le han robado, o no lo sé, ha sufrido algún problema de violencia, y el mapa comienza a nutrirse por sí solo. Entonces, esos indicadores de violencia ya se usan en muchos lugares del mundo, pero en Latinoamérica sí es muy, muy todavía de falta implementar, ¿no? Falta implementar una política en eso. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más de Princesa Astrid Rodríguez Borda, que nos indica, buenas noches. ¿Qué zonas de Arequipa son las más adecuadas para la implementación de ciclovías? Yo creo que la ciclovía, yo manejo bicicleta y la verdad que conocí este medio de transporte en Barcelona y me vine a Perú dispuesta a que yo tenía que utilizar, a seguir conservando mi huella ecológica. Y bueno, en realidad muchos critican, yo he asistido a muchos seminarios o foros de transporte aquí en Arequipa, en Lima también, y cuestionaba mucho las pendientes, la topografía, qué zonas. La bicicleta y las ciclovías, como lo dice cíclico, tenemos que hacer anillos, no son zonas, es un sistema, o sea, es un sistema, ¿no? De nada sirve, como lo comentaban en Lima, ¿no? Ahora último también escuché la intervención de una compañera mía del máster en responsabilidad social de la Universidad Nacional de Ingenierías, en donde en Lima tienen un buen número de carriles de bicicletas, pero todos están seccionados. Entonces la meta actual de Lima es hacer anillo. Entonces en ciclovía nosotros no podemos hablar de zonas, en ciclovía nosotros no podemos hablar de distritos. Si realmente queremos trabajar en la bicicleta, tenemos que trabajar un anillo, subanillos. O sea, no es que yo voy a plantear la bicicleta en Yanaguara o voy a plantear la bicicleta como lo habían hecho en Lima.
¿no? Solo Miraflores, San Isidro, pero ¿y de qué sirve? Si ya ellos han reconocido que han trabajado mal y ahora hay que completarlas. Entonces nosotros no podemos vivir de ese error. Entonces tenemos que trabajar de manera integral, cerrar anillos, ver los pros y los contras de las calles. Toda calle está hecha para la bicicleta. Quizás hay algunas, y en el centro histórico yo les puedo decir que el centro histórico no está hecho para automóviles, ¿no? Yo manejo también y me cuesta mucho manejar. A ver, alguna de las calles que queda por eso, Palacio Viejo, por ejemplo, es complicadísimo. El auto sufre muchísimo al subir de Plaza Vea al Espíritu Santo. O sea, porque esa calle no era para un auto. O sea, dañamos el automóvil. Entonces, hay calles que no están hechas para el auto, sin embargo, para la bici sí. Y bueno, la bici tiene cambios, ¿no? Y nosotros tenemos energía. Entonces, ahí sí podríamos trabajar más desde el aspecto de zonificación, sino más bien de hacer círculos, de cerrar ciclovías y hacer aros, ¿no? Aros que nos permitan movernos en toda la ciudad con la bici, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver, líneas arriba. Liz Vázquez. Sí, Liz. Rosalvira Herrera Chávez nos pregunta, ¿cuál es la diferencia? Sí, ¿cuál es la diferencia? A ver, te leo Ecología la urbana. pregunta de Rosalvira. Dice, Ajá. ¿cuál es la diferencia entre ecología urbana y Eh, agricultura urbana? ok. La agricultura urbana trabaja muchísimo en lo que es la parte rural, las partes suburbanas. La ecología urbana apuesta mucho a lo que es ciudad. Nosotros, cuando hablamos de agricultura urbana, hablamos de algo muy, muy amigable, en donde el plantar tomates, por ejemplo, el Centro de Investigación de Tecnología de la UAB, teníamos en la terraza una plantación de tomates. Cuando a mí me tocaba almorzar, yo subía al huerto de la UAB y sacaba mi tomate. Pero les aseguro que el sabor de ese tomate no era bueno. O sea, no había que tener en cuenta de que la ecología urbana es estudiar cuáles son las plantaciones que van a sufrir menos, ¿no? Para poder nosotros insertarlas en la ciudad. La agricultura urbana viene de agro, ¿no? Viene de lo natural. Entonces, ahí no vamos a incomodar a la naturaleza, ¿no? Vamos a trabajar algo más de lo que es cultura. La cultura es tierra, entonces nosotros sembramos la papa en donde crece mejor y la traemos de ahí. La ecología urbana nos va a permitir sembrar la papa, sí, pero claro, no va a ser la mejor papa, ¿no? Porque su cultura, su confort está en el lugar en donde ella decide y ha decidido siempre crecer. Entonces esa es la diferencia de esta parte de la ecología urbana e industrial, se llama mi maestría, porque ya está más sesgado a que no solo podamos hacer ecología urbana, sino también que la podemos hacer en microeconomía, ¿no? Que la gente aprenda a ganar dinero de lo que está cultivando. ¿Alguna otra? Creo que ya la de Liz está bien. Creo que Liz Vázquez, Este, o no sé. Ay, hay varios. sí, hay una anterior de Vivian Estrada Amador que indica, bueno, estoy totalmente de acuerdo con el tema de ciudades integradas. Quisiera saber si hay ejemplos de este tipo de ciudades. De ciudades integradas. Em, Sí, correcto. a ver, pero ciudades integradas, ¿a qué se refiere? Un poco a los barrios, ¿no? Integrados. Me parece Sí, que se me refiere a los imagino que barrios sí. integrados, ¿no? Sí, la verdad que me parece que en lugares, Andorra, en España también, así como Canadá, normalmente estos barrios se han desarrollado en lugares, como les comentaba, que el clima es muy, muy agreste, ¿no? En donde no es tan sencillo decir tomo mi automóvil y me muevo cuando yo quiera y en la época que yo quiera. Se han desarrollado estos barrios en donde su uso es bastante mixto. Está en proceso, eso está en estudio, está en proceso.
Muy pocas ciudades lo han desarrollado todavía, pero en donde sí se ha logrado entretejer, un poco es lo que justamente nos comenta este investigador venezolano, es en Canadá, ¿no? En donde ya se maneja este uso del barrio mixto. Uh-huh. Ok, sí, pasaremos a la pregunta de Liz Vázquez, que dice, acerca de la bici como alternativa seria de transporte, ¿cómo va su avance a nivel de las entidades y organizaciones que lo evalúan? Se habla de modificaciones serias y sensibilización de conductores. El conductor limeño tiene una actitud agresiva al cuadrado, en mi experiencia después de vivir en algunas ciudades. Sí, la verdad que eso sí es cierto, ¿no? Hay un nivel de conciencia de, bueno, el que maneja la bicicleta tiene la conciencia clara, el criterio claro, pero el que maneja el transporte, pues no lo va a hacer. Es por eso es que en ciudades como Latinoamérica tenemos que hacer ciclovías, porque la verdad que en muchas ciudades europeas hay un respeto por el ciclista. Yo he manejado bici fuera y la verdad sí hay un respeto, ¿no? Un respeto por la vida, porque al lado tuyo, fuera de que esté en una bici, una moto o en lo que esté o esté caminando, hay una vida. No es el transporte, sino la vida. Entonces, sí hay una sensibilización que se tiene que tomar, pero un poco pensando en la cultura latina, en la cultura latinoamericana, sí tendríamos que pensar en la incorporación de ciclovías o señaléticas, ¿no? En donde sí el conductor va a tener que observar de que por ahí pasa un ciclista, ¿no? Y bueno, de todas maneras, la disminución de las velocidades. Por eso les comentaba un poco de los anillos. Cuando uno maneja anillos, puede determinar de disminuir la velocidad, exigir disminución de velocidad. Ahora, ¿cómo yo coloco papeletas por la velocidad? Es súper sencillo, ya lo tenemos aquí en Arequipa, ¿no? O sea, cuando uno entra a la carretera de Cerro Verde, te dice claramente en qué velocidad estás, el parámetro tecnológico que está ahí, ¿no? Que tienen como un semáforo. Pues aquí también va a pasar lo mismo. Los semáforos van a tener que comenzar a reportar nuestra velocidad, tener una cámara y tomarle foto a la placa y la placa está en automático la papeleta, ¿no? Entonces, en los carriles donde se maneje menores grados de velocidad, el auto también tiene que disminuirla, el transporte público también tiene que disminuirla. La verdad que las vías solo son velocidades y tenemos que decirle al automóvil que la disminuya si nosotros estamos en bicicleta, ¿no? Igual que la conciencia de la bici, o sea, si tú eres un ciudadano, eres un ciclista urbano, sabes a qué velocidad debes ir, no debes superar esa velocidad. Eso también tenemos que regularlo, porque yo sí he observado aquí en Arequipa gente que maneja bicicleta como si fuera ciclista de montaña, y eso no es así, eso es una papeleta que te puede llegar a costar hasta 500 euros. Entonces, Correcto, ahí como sí, esa conciencia también es del conductor de bici es manejar velocidades. Yo creo que los accidentes se dan por el exceso de velocidad. Uh-huh. Sí. A ver, otra, o quieres intervenir de repente tú, Javier, que eres más. Claro, como las vías 30, por ejemplo, ¿no? Que son la velocidad máxima es 30. Sí, ajá. No, está bien. Solo contando lo de las vías 30, que digamos que es una propuesta que se está haciendo de vías compartidas, que la velocidad máxima sea 30 kilómetros por hora, ¿no? De hecho, una Uh-huh. bicicleta difícilmente llega a esa velocidad. Claro, ajá. A ver, tenemos una pregunta de Janet Valencia Barazorda. Buenas noches. ¿A qué se debe que no se haya hecho mayores proyectos en el tema de huertos urbanos? ¿Se capacita a los municipios con estos temas? Ya que se ve que se asfaltan sin tener en cuenta espacios para área verde. Sí, me parece muy, muy buena esa intervención porque la verdad que es eso, la verdad que es la falta de gestión municipal, porque mi compañero de máster que vive en Ecuador, en Ecuador, no en Guayaquil, en Quito, él apenas ha llegado a Quito después de la maestría, ha instaurado su espacio de huertos urbanos, y se ha generado una política en alguno de los distritos del municipio que él ha generado, porque la verdad que el sustento de huerto urbano es muy, muy bueno, tiene mucho, mucho sustento para trabajarlo.
y en barrios donde socialmente es bajo, el nivel económico no es muy alto, es algo medio, y se está diseñando, por ejemplo, los parques, los espacios públicos con huertos urbanos, ¿no? Que los mismos pobladores ayudan a trabajar, a, hacer trabajo participativo. Entonces sí, tienes mucha razón de que es algo que no se ha gestionado municipalmente, que de repente no lo hemos logrado hacer. Yo me hubiera gustado de repente, pero la verdad que yo he llegado más desde el tema de la movilidad urbana. Y sí hay iniciativa, hay mucha iniciativa de poder cultivar y poder hacer que las áreas verdes sean mucho más productivas, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Sí, buenas noches. Claudia Sí, Rivera. tenemos una pregunta de Claudia Riveros. Dice, ¿cómo se realizarían los huertos urbanos en viviendas de alta densidad ya existentes? A ver, como les Sí, comento, ahí hay una gestión pública muy importante que hacer. Me parece que normalmente cuando uno inscribe su casa en lugares en donde la azotea ya está subdividida, es complicado. Yo les comento un poco la experiencia de este amigo ecuatoriano, en donde él logró hacer huerto urbano en terrazas, en lugares, en viviendas multifamiliares, en donde la terraza había quedado en el vacío legal, digamos, que sí sucede. Muchas personas ahorita han hecho multifamiliares y la terraza la han dejado libre, ¿no? Entonces, se secciona las terrazas y cada quien trabaja su espacio urbano ahí y lo cultiva y lo trabaja. Realmente es el uso de la terraza, o si tú tienes un departamento, pues que tu espacio verde sea un poco la terraza, ¿no? tenemos una siguiente pregunta de Lenin Montenegro Vilches. Dice, para la promoción del uso de bicicleta, imagino que se tendría que plantear, además de las ciclovías, un lugar, infraestructura de estacionamiento, o cómo sería el uso intensivo. Sí, bueno, es que es, como decimos, una infraestructura, ¿no? El planteamiento de ciclovías no solo llama a que vamos a pintar una bicicleta en la pista y vamos a colocar una línea. No funciona así. Creo que los que están impulsando la bicicleta, los que han estudiado de bici, hay foros internacionales dedicados íntegramente y exclusivo a la bicicleta. Se habla desde los manuales de ciclistas, de cómo el impacto de la bicicleta. Hay variados temas, ¿no? Pero es una infraestructura. O sea, si apenas se plantee la ciclovía, pues se tiene que en paralelo, si bien nosotros a nivel económico no estamos, pues para transformar las calles de la noche a la mañana, ¿no? Hay prioridades. Hay que también siempre considerar de que hay personas que todavía no tienen saneamiento de agua, de luz, que viven en condiciones muy, muy precarias y que el dinero, nuestro fondo económico, a veces hay que priorizar actividades, ¿no? A nivel gestión pública. Pero en este caso, el llamado a la bicicleta, sí, hay un monto que se tiene que aportar para esto, pero yo creo que la implementación va a ser paulatina, ¿no? Está clarísimo que es una infraestructura, se va a requerir de estacionamientos, pero me parece que debería hacerse un estudio de cuáles son los estacionamientos que primero vamos a hacer, que son los más importantes, para ya ir haciendo un plan de trabajo de cuáles se van a ir incorporando, ¿no? Exactamente. Sí, tenemos una pregunta más de José Leoncio Quispe Quispe. Dice, en este cambio de paradigma, ¿qué opinas sobre el manejo de residuos con esta situación del COVID en Arequipa? Si se manejan como ciudades compactas. ¿Cómo debería ser aquí en Arequipa que todo se maneje en un relleno sanitario? Una opinión, sé que el tema más tratado fue de movilidad. Sí, eso me parece súper bueno porque les comento que, bueno, mi maestría fue Ecología Industrial y Urbana y mi curso más complicado fue Waste Management, que poco más y lo jalo, porque es todo un mundo. De verdad que el manejo de residuos es una historia paralela en el planeta.
O sea, podemos hacer un planeta más llamado Tierra de nuestros residuos, porque no los gestionamos. Y eso es todo un estudio, o sea, es toda una maestría muy compleja. Nosotros trabajamos relleno sanitario. La verdad que cuando yo llevé mi curso de Waste Management, y yo pasaba por un parque para ir a la universidad precioso, pero al mediodía tenía un olor insoportable. Y yo decía, pero ¿por qué huele a pescado? ¿No? Ay, qué terrible. Y normalmente era un parque que me gustaba atravesar y decía, pero ¿por qué la gente no camina por acá, no monta bici por acá? ¿Qué le pasa? Y un día que ya, bueno, me tocó compartir con la docente de Waste Management, me comenta que ese parque era el relleno sanitario de cuando Barcelona era más pequeñita, ¿no? Como, por ejemplo, ahorita en Arequipa, nuestro relleno está en La Pascana, ¿no? Y cuando Arequipa ha comenzado a crecer, pues al ladito de La Pascana ya hay urbanización. Entonces, lo mismo le pasó a Barcelona y tuvo que mudar ese relleno a más afuera, o sea, más afuera de la ciudad, y convertirlo en un parque. Y desde ese momento ellos no utilizan relleno sanitario. Ellos tienen la industria, ¿no? De todo lo que es residuos sólidos. Y también, bueno, eso también es un montón de dinero, ¿no? No es que yo tuve la suerte de poder ir a una de esas industrias tan gigantescas de residuos. Y de verdad que es toda una gran inversión. Es mucho, mucho dinero. Por eso ellos también pueden segregar su basura. Entonces, nosotros estamos apuntando al segregamiento, pero de nada sirve si todo va a ir al relleno sanitario. O sea, es un ilógico, ¿no? Normalmente en comentario, para mí, siempre que encuentro a alguien que me comenta de residuos sólidos, el residuo sólido va mucho más allá de tener 3 botes de basura en tu casa. O sea, o te quedas con las bolsas en tu casa, aquí en Perú, o en Arequipa, o te quedas en las bolsas en tu casa. O sea, las bolsas de plástico no se botan, te las tienes que quedar en tu casa, porque no hay otro lugar a donde se va. Si no te las quedas en tu casa, se van a ir al mar. Entonces yo aquí, en mi casa, por lo menos, tengo casi medio dormitorio de bolsas, ¿no? Entonces, y las botellas, ¿no? Las botellas, bueno, menos mal viene una señora a recogerlas, que es del municipio, en una bolsita y se las lleva. Pero todo lo demás, digo, bueno, separo orgánicos, ¿para qué? Si se va al relleno sanitario cuando lo junto con el Tetra Pak. Entonces, de nada sirve, nosotros estamos todo con el relleno, esperemos que por lo menos se pueda hacer una planta, ¿no? Con el tiempo, de acá unos 10 años, 5 años, para mejorar ese punto que lo tenemos tan negro en nuestra historia. Correcto, sí, cierto. La ONG Progresemos Juntos pregunta, ¿se han llevado a cabo planes para promocionar el uso de la bicicleta, incluyendo redes de vías ciclistas? Si se han llevado a cabo aquí en Arequipa, se han llevado a cabo planes para promocionar el uso de la bici. Me parece que en Arequipa a mí me parece un buen trabajo el de Enviciados, en donde demuestran que sí se puede manejar bici en Arequipa, ¿no? O sea, se promociona el uso de la bici, es algo muy, muy, muy trabajado. En muchas ciudades del Perú todavía no hay eso. Nosotros tenemos el lujo de tener este impulso, ¿no? Como también creo que hay otras organizaciones que están promocionando un poco el uso de la bici en la ciudad. Entonces, si bien aquí en Arequipa no hay algo muy, muy concreto a nivel gestión pública, pero el que tengamos un grupo activo de personas que utilizan la bici sería bueno, ¿no? Es bueno. Uh-huh. Sí, correcto. Bueno, Liz nos repite su pregunta. De repente ahí acotar un poco de mi parte. Las entidades que están llamadas a ver el avance o las planificaciones es la municipalidad provincial, los municipios distritales. Y bueno, de parte de los colectivos ciclistas he enviado propuestas. Esperemos que también que nos tomen en cuenta, ¿no? Y sí, las ciclovías, como comentaba Cintia, es importante la segregación porque justamente la cultura de los conductores no es la más adecuada. A ver, otra pregunta de Mauricio, para ti, Cintia, ¿por qué no hacer un proceso de gentrificación en el centro y puertos urbanos en los hospitales? ¿Lo ves viable o falta liderazgo para impulsar?
Respecto a la gentrificación del centro, yo te recomendaría ver un poco experiencias de gentrificación. Es un tema muy, muy complicado en lo que es economía ecológica, economía también. La gentrificación la está viviendo Barcelona en este momento, por ejemplo. Yo que estudié ahí, muchos de mis compañeros del máster apuntaron a hacer su tesis de maestría en gentrificación y yo lo vi un tema muy, muy complejo, sobre todo por eso que tú dices, la gentrificación en el centro es un problema, no es una solución. Porque actualmente, por ejemplo, en Cataluña, en la Plaza Cataluña, tú vas y al frente de esta hay un multifamiliar y grande, un multifamiliar en donde todas las mañanas, este multifamiliar solo viven musulmanes. Entonces, realmente han cambiado el comportamiento de la ciudad, del centro de Barcelona, de manera sustancial. Entonces, la gentrificación no es a mi poco nivel de estudio, a lo poquito que yo he analizado respecto a esto y he escuchado en comentarios, no es una solución. Y en el caso de los puertos urbanos, en los hospitales, puestos urbanos, no sé si es puertos urbanos, no entiendo mucho lo de puertos urbanos, pero bueno, y los hospitales, ¿lo ves viable? O sea, que los hospitales estén en las partes de los puertos, es algo así, o sea, llevemos los hospitales a los puertos. Me parece que tendríamos que estudiar, ¿no? Esa posibilidad de normalmente uno viene a vivir a la ciudad porque tiene la posibilidad de estar en un hospital, de tener un hospital cerca. O sea, uno cambia la vida rural por la vida urbana y uno de sus principios más importantes es la atención médica. La decisión es la atención médica. Y mucho más cuando ya eres más adulto, ¿no? Entonces, llevarlo a un nivel. El puerto está alejado de la ciudad porque tiene un nivel de contaminación abismal. O sea, tiene muchos niveles de contaminación, entonces no sé si sean compatibles. Esa propuesta habría que estudiarlo un poquito, ¿no? Ok, tenemos una pregunta más de Arturo. Dice, frente a la necesidad de una considerable parte de la población y el corto plazo que tenemos para proyectar antes de tener efectos adversos, ¿cómo implementar los nuevos modos de movilización de economía, microeconomía? ¿Existen casos cercanos a nuestra realidad, tomando en cuenta esa falta de costumbre en el uso de la bicicleta? A ver, le contesto un poco la primera pregunta, ¿no? De cómo implementar los nuevos modos de movilización de economía, microeconomía. Me parece que ya se están dando. Yo creo que si hemos sabido rescatar nuestra economía ha sido porque aún utilizamos los mercados. Si bien tenemos un déficit un poquito en lo que es la plataforma Belino Cáceres, que lo he visto como una gran discusión durante todo este tiempo. Bueno, es una plataforma que no solo nos sirve a Arequipa, sino que sirve casi a toda la región, que mueve económicamente. Digamos que lo habíamos catalogado como microeconomía, pero es macroeconomía y no lo habíamos reconocido. Entonces, nuestra microeconomía está más dirigida al pequeño mercado que queda a 2 cuadras de tu casa. A que como los arquitectos del siglo XX habían pensado en los barrios, de que tienes que tener un mercadito cerca, es esa la microeconomía, ¿no? Y que en ese mercadito cerca, pues si yo cultivo hierbabuena en mi casa, que es súper fácil de tenerla, o unas lechuguitas hidropónicas en un vidrio, y se me van a malograr, pues voy y se lo dejo a la señora al mercado que lo vende, ¿no? Enseño, se la dejo, a ver, ya deme 2 soles, 3 soles, o sea, para el abono. Y esa microeconomía, ¿no? Mini economía, que le llamamos a algunos ecologistas nanoeconomía, ¿no? Porque es más de trueque, es más de cultura que de... Pero bueno, que en las zonas rurales lo viven muy bien. Si ustedes van al Valle del Colca, aún se trabaja el trueque. O sea, aún si yo cultive papa, tú me traes zapallito o me traes zanahoria. Entonces, sí lo vivimos. En Latinoamérica tenemos la dicha de vivirlo y ahora en la pandemia lo hemos demostrado, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿existen casos cercanos a nuestra realidad tomando en cuenta esa falta de costumbre en el uso de la bici? Me parece que yo sí apuesto mucho por la bicicleta. Me parece que no es una falta de costumbre,
solo es inyectar seguridad para que todos comencemos a manejar bici. Todos manejamos bici, todos nos han enseñado un poquito, han tenido una bicicleta por ahí, se han puesto a jugar con ella. Claro, trabajarla como medio de transporte es cuestión de hábitos que tenemos que ir adquiriendo. Pero es cuestión de, lo más importante creo que es seguridad. Me refiero a que si yo me voy a sentir segura yendo en bici hoy a mi trabajo, porque, bueno, tengo una pequeña ciclovía en donde la hora punta me están dando prioridad y hay unas cosas muy de planes y de orden, pues la voy a utilizar, ¿no? O sea, es más de, hasta usado el término de costumbre del uso de la bici. Me parece que la costumbre no es el hábito, ¿no? El cómo tú habitas la ciudad, el cómo tú decides. El hábito está más ligado a la decisión. La costumbre es ver que otra persona lo hace y bueno, caballeros, pues lo tengo que hacer también, ¿no? El hábito es no tu decisión, o sea, pero esa decisión tiene que estar acompañada de otros factores, que vendría a ser uno de ellos la seguridad. Bueno, el siguiente creo me parece la siguiente pregunta. De Claudia Riveros, dice que prácticamente se tiene que obligar al conductor a respetar al ciclista, o qué otra alternativa podría existir, ya que por algunos cambios en vías estos conductores reclaman, por ejemplo, la reducción o cambio de vías en el centro histórico. Bueno, sí, bueno, eso creo que sí lo he dado en el caso anterior. La verdad, les comento que normalmente en las ciudades que tienen centros históricos protegidas por el patrimonio, pues no se ingresa con bicicleta, son más peatonales. Esos dameros históricos han sido pensados para caminar. Se han iniciado bajo ese diseño. Insertarle la velocidad de la bicicleta tendría que ser bien pensado, ¿no? Habría que pensar cómo van a ingresar la bici al centro histórico, hasta qué punto la puede ingresar, cuál es el anillo del centro histórico que nos va a permitir ingresar la bicicleta. Bueno, creo que ya hay una idea en el PLAMCHA. Habría que impulsarla, habría que estudiarla, habría que verla, pero me parece que muchos están imaginando una calle como las calles de, bueno, la calle Diagonal de Barcelona, en donde el corte de vía, me refiero a corte de vía, o sea, la sección, me permite tener un tranvía, una bici, una berma, un auto, a las personas caminando en una vereda de 4 metros de ancho, ida y vuelta, en esas vías pues que tienen una complejidad increíble, que son vías espacio público, ¿no? Nosotros tenemos que pensar aquí en algo más, o sea, no es que tenemos que pensar en velocidades más que en que si el conductor o... No, el conductor va a tener que asumirse a las reglas, y el conductor tiene un pare y es una papeleta, todo conductor. Lo único que no tiene conducción hasta, bueno, la otra conducción son sus zapatillas, ¿no? Que es los peatones, los que somos ciudadanos de a pie. Nuestro conductor son nuestras zapatillas, y pues si infringes el semáforo, como me pasó una vez a mí, me crucé en rojo y fueron 300 euros de multa, porque me crucé en rojo. Y no debía hacerlo, pero mi espíritu latino no me dejó. Y bueno, o sea, me pusieron, ¿no?, la papeleta. Entonces, todo conductor, el peatón también es un conductor, conduce sus pies, ¿no? Te estás movilizando. Así que la reducción depende mucho de la cultura, y respecto al centro histórico, pues yo creo que ahí hay que pensar un poco, ¿no? Me parece que hay unas cuantas más, ¿no? Creo que ya nos hemos extendido. Sí, hay algunos, bueno, hay bastantes comentarios. José Leoncio Quispe nos indica alguna opinión sobre el manejo de residuos urbanos con esto del COVID, el manejo de los residuos de centros comerciales, residuos hospitalarios, residuos residenciales, en los que todo se lleva a un solo lugar. Sí, la verdad que eso, así como a Leoncio, a mí me preocupa mucho. Yo lo estuve pensando de repente por el hecho de que me acerqué un poco como arquitecta a llevar este curso de Waste Management en la maestría.
yo lo estaba pensando, ¿no? Decía, si bien, si ustedes ven el catálogo de residuos peligrosos de la ciudad de Barcelona, de la ciudad de Cataluña, es un catálogo normado increíblemente, de cómo se tienen que botar las jeringas, de cómo, o sea, el catálogo industrial de residuos está muy, muy catalogado, o sea, muy, muy ordenado. Bueno, también deviene de que Barcelona siempre ha sido una ciudad industrial por su puerto. Ella ha tenido el puerto y el puerto lo han vuelto turístico. Las empresas, las fábricas que existían ahí las han mudado, se mudaron a China y el puerto de Barcelona es ahora lo que es, ¿no? Lo que se mira precioso en las fotos. Antes no era así. Pero han tenido un trabajo de años, ¿no? De generar este gran reglamento de residuos peligrosos. Es por eso que en Europa también se ha podido contener el virus, ¿no? Respecto a ese aspecto, pero ahora yo no sé cómo nos vaya, porque yo no sé cómo está haciendo el Ministerio de Salud para poder, bueno, mi tía que es enfermera sí me ha contado todo el protocolo que están teniendo para poder retirar la basura, sobre todo de las pruebas y todo esto. Yo tengo una amiga también que está haciendo las pruebas moleculares en Lima, ella es médico técnico, y me ha comentado cosas y me dice, la preocupación es grande, o sea, sale del hospital y uno no sabe a dónde va. Me parece que ahí va a haber un repensar, ¿no? Un repensar importante del ministerio, que me parece que ya lo debe estar instaurando, o sea, sí o sí se tiene que hacer una planta de tratamiento en donde nos apoyen con esa parte de los residuos, porque si no, la pandemia va a crecer y no sabemos hasta dónde este virus se puede llegar a extender, ¿no? Correcto. Sí, bueno, esperemos que sí. Bueno, las demás son ya más comentarios. Por ejemplo, de Sandra Camacho, que nos dice que en Colombia las bolsas y empaques de snacks se colpigan en botellas plásticas y van a una empresa que hacen ecoladrillos. Creo que eso Ujú. también en Arequipa un poco que nos falta. Sí, sí, nos falta mucho Bueno, pujar esa microempresa hacia los residuos, ¿no? De creer que los residuos son un recurso, o sea, son un recurso del planeta. Nuestros residuos sólidos, cuando yo llevé Waste Management, Barcelona me cambió la idea porque me dijo de que el residuo era un recurso, porque si no lo consideramos un recurso vamos a tener que hacer un planeta de basura. Y no era la idea. Entonces tenemos que comenzar a pensar, ¿no? En nuestros residuos. sí, bueno, y ya bueno, comentarios de Liz sobre el uso de la bicicleta, que bueno, es importante las ciclovías, y una parte también vital de eso es las actitudes del conductor de coches, ¿no? Que vale su comentario de que se necesitan realizar campañas que lleguen a la emoción y toquen la conciencia, porque también Sí, así como los ciclistas, también están en peligro los peatones. Y bueno, sí, sí, hay muchas, y sí, he llegado a conocer gente que no sabe manejar bicicleta también, sí. sí, Pero bueno, nunca es tarde para aprender. Yo, sí, no, claro, bueno, por de mi todas experiencia maneras. ciclista, me ha tocado enseñar a personas adultas a montar bicicleta, así que Claro. No, y sí se bueno, y puede, sí se también puede. la alternativa del transporte público, ¿no? Y el caminar un poco, así que no solo está la bici, ¿no? Si la ciudad fuera solo de ciclistas, imagínense, no se podría, no podría ser, ¿no? La ciudad tiene que ser compleja, tiene que tener diferentes personas, diferentes formas de pensar, de ser. Entonces, hay este mundo de los ciclistas, la gente que va más cómodo del transporte público, eh, la gente que de repente sí le gusta manejar y usar el automóvil. Pero bueno, cada una de las formas de movilizarnos tenemos que repensarlas ahora y hablar ya desde la terminología del movimiento, de la movilidad urbana individual, ¿no? Que nos estamos desplazando solos. Ya, como les he mostrado, el transporte ya no es mover mercancías y personas, ¿no? Juntar a 10.000 personas y moverlas. No, lo hemos visto desde los aviones. Creo que uno de los grandes motivos de habernos contagiado de esta manera son los aviones. La enfermedad ha venido de afuera y de muy de afuera, ¿no? Entonces, repensar la movilidad urbana individual, desde cómo nos movemos solos, nos desplazamos diariamente, va a ayudar, ¿no? A tomar conciencia también.
Sí, bueno, Cintia, muchas gracias por tu ponencia y mañana los invitamos a la ponencia que nos toca. Mañana sí nos toca a las 6:30, los esperamos a todos y muchas gracias por tu invitación, por tu ponencia y por todos los conocimientos que nos has impartido. Muchas gracias más bien a ustedes, gracias por escucharme, gracias a ti por invitarme, gracias chicos, gracias a todos los que hacen esta logística de poder generar estos espacios, ¿no? De verdad, muchas gracias por su trabajo, ¿no? Me despido, muchas gracias, gracias a todos. Gracias, cuídense. Gracias, buenas noches. Sí, y mañana los esperamos con el tema de COVID y su impacto en la biodiversidad, a cargo del el biólogo Rodolfo Aragón Catalán. Va a ser a las 6:30, los esperamos, y ya les estaremos pasando el enlace también para que se puedan conectar por el grupo de WhatsApp y también por la Facebook de Bienes por el Futuro. Buenas noches con todos.